Llamado de atención número 5. Este brunch pasaría a la historia como una de las comidas más inolvidables de la vida de Peach, no solo porque fue en el restaurante de sus sueños que había estado deseando visitar, o porque la comida cumplió con toda la expectativa, sino porque el hombre sentado frente a él, un auténtico jefe de la mafia rusa, completo con una pistola y guardaespaldas a su lado, eso por sí solo lo habría sido suficiente para hacer de esa comida una comida memorable. Si la comida no hubiera sido tan ridículamente cara y deliciosamente buena, Peach habría salido corriendo en el momento en el que se sentó. En cambio se quedó, con los nervios tan tensos que sentía como si su estómago pudiera dejar de funcionar. Se metió un par de antiácidos y pastillas digestivas a la boca, persiguiéndolos con agua sin pensar en cuánto se suponía que debía tomarlos. Honestamente, el hecho de que no estuviera tragándose una pastilla para la migraña, además de eso, era nada más que un milagro. Bueno, creo que debería irme ahora. Gracias por la comida, dijo Peach con una sonrisa incómoda, su voz rígida. Ahora que había terminado de comer, la conversación se había secado, dejándolo inseguro sobre qué hacer consigo mismo. Quería darse la vuelta y alejarse, pero el otro hombre aún estaba allí, mirándolo en silencio. El peso de la mirada de T congeló a Peach en su lugar. Sus pies se negaban a moverse. T estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión indescriptible, como si estuviera sobrepensando algo en su mente. Después de un largo momento, finalmente habló. Diste un buen consejo. ¿Cuánto quieres por él? ¿10,000? ¿Servirá eso? Parpadeó Peach, completamente perdido. ¿Cómo había vuelto la conversación al dinero? El jefe de la mafia, sin embargo, parecía tomar la confusión de Peach a la ligera. En lugar de aclarar, T se tocó la barbilla, su expresión pensativa. ¿No es suficiente? Intencionalmente pensé en pagar 10,000 por cada consejo, y tu consejo fue bastante sólido. Está bien, lo aumentaré a 50. ¿Contento ahora? El joven fotógrafo gimió frotándose las sienes como si estuviera tratando de evitar que su cabeza estallara. Sentía que en realidad podría llorar. ¿Por qué era tan jodidamente difícil hablar con un jefe de la mafia rusa? Claro, las palabras del tipo eran frustrantes como el infierno, como si estuviera tratando de resolver cada problema lanzando dinero, pero Peach no podía estallar contra él. Perder los estribos podría hacer que lo manejaran antes de que siquiera terminara su siguiente sesión de moda. Quiero dinero, por supuesto, pero aceptarlo sería como firmar para ser el lacayo personal de este hombre, y estaba bastante seguro de que enredarse con T no terminaría bien. Lo más probable sería que terminaría muerto mucho antes de gastar un centavo de eso. Peach respiró hondo, serenándose, luego preguntó, ¿por qué intentas darme dinero? Hiciste un buen trabajo, estoy satisfecho. Recompensa a las personas cuando estoy satisfecho. Peach soltó un largo y cansado suspiro. Realmente tenía que desglosar esto a lo básico. Por favor, hazme un favor y nunca le digas eso a Alan, se irritará, dijo Peach exaltado dramáticamente, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Ni siquiera estaba seguro de cómo formular su siguiente pensamiento. T frunció el ceño, viendo más confuso que ofendido. No era exactamente alentador, pero al menos no estaba sacando una pistola. Eso le dio a Peach el valor para tentar un poco su suerte y ofrecer algún consejo. Ese tipo de formulación suena realmente severa, explicó, tratando de sonar tanto serio como un poco lastimoso. Es como si solo estuvieras lanzando dinero para comprar a la gente. Pero vine aquí de buena voluntad. Realmente quería ayudarte, señor T. Peach solo estaba explicando, estaba aumentando su propio valor. Tal vez, solo tal vez, podría conseguir un poco de simpatía de ese jefe de la mafia. Sé que mi nombre no era Aram, pero en serio, ¿podrías dejar de fruncir el ceño así? Era agotador. ¿Cómo es cruel recompensar a alguien por ser bueno conmigo? Sí, frunció el ceño nuevamente, su irritación pareciendo profundizarse. La comida justo ahora fue más que suficiente como agradecimiento, dijo Peach con una pequeña pausa nerviosa antes de continuar. Fue deliciosa, honestamente. He querido comer allí por un tiempo, pero nunca tuve la oportunidad. Dudó, luego añadió. Y si alguien hace algo amable por ti y te hace feliz, todo lo que realmente tienes que hacer es decir gracias. El jefe de la mafia guardó silencio, su expresión era ilegible. Los guardaespaldas que estaban cerca intercambiaron miradas extrañas, atrapados entre sofocar la risa y un leve pánico, pero T no les prestó atención. Su mirada fija firmemente en Peach. A pesar de saber que no escucharía lo que esperaba, Peach no pudo evitar contener la respiración en anticipación. T parecía reflexionar sobre algo. Sus labios se movían ligeramente como si estuviera probando palabras desconocidas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, dijo con una voz calma y monótona. Gracias. Eso fue todo lo que necesitó para iluminar el rostro de Peach. Una sonrisa radiante se extendió por sus labios, alcanzando sus ojos y haciéndolos curvarse en lunas crecientes. No lo había esperado, no realmente, pero ahora que lo había escuchado, no podía negar lo feliz que le hacía. Finalmente sus palabras parecían haber llegado al hombre. De nada, respondió Peach cálidamente. Terakit era un jefe de la mafia rusa de pies a cabeza. Su padre había sido un líder de la mafia rusa, un traficante de armas que comenzó como un simple intermediario y luchó hasta llegar a la cima, finalmente siendo dueño de su propia empresa de fabricación de armas. Hoy en día, su padre dominaba el comercio global de las armas en el mercado negro, suministrando desde pequeños gángsters hasta gobiernos nacionales. El apellido Arseny era infame en las sombras del inframundo. En los últimos años, diversas organizaciones habían comenzado a investigar su imperio, aunque nadie se atrevía a dar un paso directo. La constante intromisión se había convertido en una molestia. En respuesta a ti, había creado una fachada legítima, una marca de lujo especializada en joyas y perfumes, que resultaba ser la máquina perfecta para el lavado de dinero del negocio de armas de la familia. Por supuesto, muchas de las piezas de la joyería contenían sobrepuestas ocultas. Algunas fueron modificadas para convertirse en armas, otras fabricadas con el mismo metal de alta calidad utilizado para la fabricación de armas. Con el agudo sentido empresarial de ti y su liderazgo decidió la marca Arseny de joyería y perfumes se disparó a la prominencia durante su primer año de lanzamiento, logrando un puesto destacando en el mercado de lujo. Era un caso clásico de la manzana no cae lejos del árbol, como un padre como el suyo. ¿Cómo podría ti haber salido diferente?
Había crecido aprendiendo que si querías algo tenías que luchar, arañar y manipular para conseguirlo, recompensar a los que cooperan, castigar a los que no, y siempre asegurarte de que la gente te temiera. Así había sido siempre. Pero hoy, justo aquí, justo ahora, alguien lo miró a los ojos y no pidió nada más que una comida y un simple gracias. Disculpas y gratitud, palabras tan vacías como pueden ser. Ti nunca pensó que esas palabras pudieran conseguirle algo que valiera la pena, así que cuando Peach se las pidió, Ti dudó. Él, un hombre que nunca había pronunciado esas palabras en su vida, se encontró evaluando la solicitud con cuidado, pero luego vio esos ojos brillantes y honestos mirándolo medio expectantes, medio resignados, y pensó, está bien, ya había prometido una recompensa. Si una palabra de 2 sílabas era todo lo que se necesitaba, no era mucho esfuerzo. Lo que no esperaba era que esas 2 simples sílabas iluminaran el rostro de Peach, como el sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta, su sonrisa radiante tan deslumbrante que casi cegaba. Por un momento se preguntó si al tipo realmente le gustaba escuchar eso. ¿Era de alguna manera más valioso que recibir 10,000? Sacudiendo ese pensamiento ridículo, lo desechó como si no fuera más que una rareza de Peach. No había nada particularmente fascinante en él. Despojándose de ese extraño momento en su mente, volvió a su trabajo, tocando la pantalla de su tableta. Prefería tener todos sus documentos enviados digitalmente, listos para ser cargados y leídos en cualquiera de sus dispositivos. Dado lo mucho que viajaba, mantener los documentos en papel era un estorbo para él que no tenía paciencia. Gracias a esta configuración podía trabajar en cualquier lugar, incluso en medio de un atasco en una calle congestionada en el centro de la ciudad. Ti llevaba un rato leyendo documentos cuando finalmente se recostó y levantó la mirada para descansar sus ojos cansados. Sus ojos agudos y penetrantes se posaron en una pequeña floristería a lo largo de la acera afuera. Por alguna razón, una conversación de 3 días atrás se redujo en su mente. Supuso que las flores eran un buen punto de partida. Mock, ordena un pequeño ramo y mándalo a Aran, dijo con calma a su guardaespaldas secretario sentado en la frente. Su tono era indiferente, y sus ojos permanecían fijos en la floristería sin mucho entusiasmo por la tarea. ¿Qué tipo de flores debo comprar, jefe? Cualquiera. Esa respuesta hizo que su secretario dudara ligeramente sin saber qué pensar de la situación. Había escuchado rumores de que Ti, por primera vez, parecía estar genuinamente interesado en el famoso modelo Aran. El hecho de que Ti se hubiera molestado en ordenar flores, un gesto que nunca había hecho por nadie más, era significativo. Sin embargo, cuando se le pidió especificaciones, Ti parecía casi desinteresado. Sin darse cuenta de los pensamientos de Mock, la mente de Ti se había desviado a otro lugar. Normalmente sus pensamientos estarían llenos de las características sorprendentemente bellas de Aaron, los ojos cautivadores, la sonrisa confiada, el aura que exigía atención. Pero últimamente, otro rostro había comenzado a interrumpir. La suave y cálida voz de ese día seguía resonando en su mente, acompañada del recuerdo de una sonrisa radiante que parecía iluminar su rostro, de otro modo ordinario. Las facciones de Peach no eran convencionalmente impresionantes, ni exigían una segunda mirada. Sin embargo, durante un breve momento, esa sonrisa lo había dejado completamente inmóvil, algo que nadie había logrado antes. La simple sonrisa que había recibido después de murmurar un gracias no había salido de sus pensamientos desde ese entonces. Envía algunos chocolates a Pellara también. Sí, jefe. Elige algo que no sea demasiado dulce. Sí, jefe. Mock casi se atragantó con su respiración antes de poder responder. ¿Cómo no había de estar sorprendido? El jefe nunca había dado instrucciones tan detalladas para un regalo, ni siquiera para su propio padre. Ti presionó sus labios, dudando un pequeño momento antes de añadir otra instrucción. Escribe una tarjeta para acompañarlo, dijo su tono casual pero medido. Después de una breve pausa continuó. Escribe, te lo dejo en tus manos. Una ligera sonrisa tiró de la comisura de sus labios, una rara y sutil expresión de satisfacción. A partir de ahora, me dejaré en tus capaces manos.